La campana nazi. En 1944, en lo más profundo de las colinas boscosas de la Baja Silesia, una instalación nazi de alto secreto conocida como Der Ries quedó en completo silencio. Semanas antes, extraños temblores habían sacudido la región, y los lugareños reportaron destellos de luz violeta atravesando el cielo nocturno. Dentro del complejo, un dispositivo con forma de campana, suspendido por cadenas masivas, había sido activado por última vez. Su nombre, susurrado incluso entre los oficiales de alto rango de las SS, era Die Glock, la campana. Y su función sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo medía aproximadamente 9 pies de alto 2 y 7 metros y 5 pies de ancho 1 y 5 metros, construido con una aleación de metal desconocida para la metalurgia moderna. En su interior, dos tambores contrarrotatorios hacían girar una sustancia densa y parecida al mercurio, referida únicamente como Serum 525. Al ser energizada, esta mezcla generaba potentes campos electromagnéticos, desencadenando efectos extraños. Apagones eléctricos, mutaciones biológicas en la flora y fauna cercanas, y anomalías gravitacionales que curvaban la luz circundante. Se reportó que los trabajadores morían por la exposición, con sus cuerpos petrificados o licuados sin explicación alguna. Según los registros de interrogatorio del oficial de las SS Jacob Sporenberg, la campana era parte de un proyecto destinado a dominar la antigravedad e incluso a manipular el tiempo. Estas afirmaciones, alguna vez descartadas como fantasía, ganaron fuerza décadas después, cuando el investigador polaco Igor Witkowski descubrió documentos de guerra clasificados que hacían referencia a experimentos de distorsión cronológica y desplazamiento de campos. Algunos de estos papeles contenían diagramas de la campana montada sobre plataformas de piedra grabadas con inscripciones rúnicas, sugiriendo una fusión entre ciencia y filosofía oculta. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al sitio en 1945, encontraron la cámara completamente desmantelada. La maquinaria había desaparecido. Los científicos asignados al proyecto se habían esfumado. La cámara de hormigón aún conservaba residuos de radiación y marcas de quemaduras, pero no quedaba rastro de la campana. Las tropas soviéticas también peinaron la zona, y se cree ampliamente que cualquier cosa que se recuperó fue absorbida silenciosamente en la investigación de armas de la Guerra Fría a ambos lados del telón de acero. En las décadas siguientes, la leyenda de Die Glock se negó a morir. Periodistas, investigadores y denunciantes intentaron reconstruir sus orígenes. Algunos afirmaron que fue un experimento temprano en energía de punto cero. Otros creían que era el intento nazi de construir una máquina del tiempo. Imágenes satelitales de la década de 1990 revelaron una estructura masiva de hormigón llamada el Henge en la región. Un anillo de pilares que se cree sostenía la campana durante las pruebas. Ninguna agencia oficial ha reconocido el propósito del sitio. Si la campana realmente funcionó, entonces el Tercer Reich pudo haber estado más cerca que cualquier gobierno de desbloquear tecnologías de propulsión que aún hoy se consideran imposibles. Su desaparición, más que su existencia, alimenta la sospecha duradera de que la campana no fue destruida sino escondida. Ya sea enterrada bajo secretos oficiales o llevada a otra parte del mundo, la campana sigue siendo un símbolo de un futuro manipulado y luego ocultado. El dispositivo de visión magnética. En los meses finales de 1943, en lo profundo de un laboratorio fuertemente custodiado cerca de Nordhausen, un grupo de ingenieros de las SS reveló un prototipo diferente a cualquier otro. No era un arma, ni un dispositivo de comunicación, sino algo mucho más inquietante. El objeto se asemejaba a un telescopio, excepto que sus lentes estaban hechas de un material cristalino negro, y su marco estaba encerrado en anillos magnéticos giratorios. El proyecto llevaba un nombre que apareció solo una vez en los archivos alemanes: Project Seher, que significa Proyecto Vidente. Según un informe de campo soviético fragmentario descubierto en la década de 1970, el dispositivo fue hallado por fuerzas del Ejército Rojo durante la captura de un convoy ferroviario secreto. Estaba almacenado en una caja forrada de plomo, etiquetada solo con el águila nazi y un número de serie encriptado. Cuando se probó bajo condiciones controladas, el dispositivo no emitió luz ni produjo imágenes convencionales. Pero al acercarlo a contenedores de metal sellados, reveló sus estructuras internas, engranajes, cables, e incluso escritura en superficies ocultas. Podía ver a través del acero. Exámenes posteriores realizados por científicos soviéticos en una instalación clasificada cerca de Lubyanka sugirieron que el dispositivo operaba bajo un principio desconocido para la óptica moderna. En lugar de depender de la refracción de la luz, utilizaba campos magnéticos fuertemente modulados que interactuaban con los materiales a nivel molecular, permitiendo al espectador mirar a través de objetos densos como si fueran transparentes. Algunos especularon que funcionaba detectando cambios en la resistencia electromagnética, traduciéndolos en retroalimentación visual a través del núcleo cristalino. La tecnología no se parecía a nada en existencia. Cuando se intentó desmontar, el sistema de lentes interno se disolvió en polvo al contacto con el aire. Solo se conservó un único anillo magnético superviviente, pero la composición de su aleación no pudo ser replicada. Los ingenieros soviéticos intentaron aplicar ingeniería inversa al dispositivo durante casi una década antes de abandonar el proyecto por completo. Nunca se publicó ningún registro público del proyecto Vidente. No existe ninguna patente. Los científicos alemanes originales involucrados desaparecieron o fueron absorbidos por los programas de posguerra de los aliados. En 1984, un exfísico de Alemania Oriental dio una entrevista de radio describiendo un periscopio nazi que podía penetrar el blindaje sin radiación. La grabación fue retirada del aire en menos de 24 horas, y nunca se volvió a saber del físico. Lo que queda es una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un régimen en ruinas, rodeado por todos lados, producir un dispositivo que ninguna nación moderna ha reproducido?
¿Podría tal herramienta, en las manos equivocadas, ser utilizada no para el descubrimiento, sino para la vigilancia, el control o la eliminación selectiva? Si el proyecto vidente fue real, significa que los límites de la percepción humana fueron violados hace mucho tiempo, y alguien se aseguró de que esa visión nos fuera arrebatada. El generador en frío. En febrero de 1945, dentro de una instalación cubierta de nieve en las afueras de Praga, ingenieros de la CSS se preparaban para evacuar, mientras las tropas aliadas se acercaban. Entre los artículos priorizados para su traslado, no había un arma, ni un sistema de comunicación, sino un dispositivo cilíndrico sellado, almacenado dentro de una bóveda refrigerada. Su nombre estaba marcado solo con estarcido rojo, Keltianlag 27. El generador en frío. Según fragmentos de archivos de la resistencia checa, era la pieza central de un programa experimental para producir energía limpia y continua sin combustible ni calor. A diferencia de los motores convencionales de la época, el generador en frío operaba en completo silencio. Su núcleo albergaba un fluido magnético suspendido en una cámara presurizada, rodeado de anillos giratorios que inducían una corriente eléctrica a través de campos electromagnéticos cambiantes. La máquina supuestamente no emitía gases de escape, no requiera combustión y permanecía fría al tacto incluso durante su rendimiento máximo. Un ingeniero checo que desertó después de la guerra describió la sensación de estar cerca de ella como caminar junto a un glaciar en total oscuridad donde el aire mismo parece contraerse. Combatientes de la resistencia que se infiltraron brevemente en el sitio antes de su abandono reportaron caídas severas de temperatura, con paredes cubiertas de escarcha a pesar de que los sistemas de calefacción estaban activos. Los instrumentos cercanos fallaban. Las baterías se agotaban instantáneamente. Cuando intentaron desmantelar la unidad, el efecto de enfriamiento se intensificó, obligándolos a huir. En cuestión de días, la instalación fue vaciada y destruida por las fuerzas alemanas en retirada. No se recuperó ningún equipo. En 2003, un paquete sellado de notas técnicas alemanas de la guerra apareció en una subasta en Zúrich. En su interior había un esquema etiquetado como Magnetische Umkehrkammer, cámara de inversión magnética, que coincidía con las descripciones de la carcasa interna del generador en frío. Incluía detalles sobre una cámara de oscilación diseñada para manipular la entropía magnética, una idea no introducida formalmente en la ciencia occidental hasta décadas después. Los científicos actuales argumentan que una máquina que extraiga energía sin generar calor violaría las leyes termodinámicas conocidas. Pero referencias dispersas a tecnologías similares aparecen en los presupuestos de proyectos negros de posguerra, especialmente dentro de los laboratorios de campos soviéticos y estadounidenses que investigaban la energía de punto cero. El generador en frío nunca es nombrado, pero los diagramas parecen casi idénticos en principio. Ninguna institución convencional reconoce su existencia. Ningún museo tiene sus piezas. El nombre mismo no aparece en ningún archivo oficial nazi o aliado. Sin embargo, quedan suficientes fragmentos para sugerir que tal dispositivo pudo haber funcionado, o al menos haberse acercado terriblemente. Si funcionó, las implicaciones son asombrosas. Una fuente de poder que no requería combustible, no producía residuos y operaba en silencio podría haber transformado el mundo. Pero tal vez ese era el problema. Quizás nunca estuvo destinado a ser compartido. Quizás no fue destruido, sino escondido por aquellos que temían lo que podría deshacer. El arma de parálisis sónica. En el otoño de 1944, dentro de los confines fuertemente asegurados de los campos de prueba de Oranienburg, al norte de Berlín, un grupo de ingenieros de la CSS activó un arma que no dejaba heridas físicas, pero que dejaba inmóvil a todo objetivo vivo dentro de su alcance. El experimento fue clasificado bajo el nombre de Project Schallbruch o fractura de sonido y marcó uno de los episodios más perturbadores en la exploración del Tercer Reich sobre la guerra neurológica. El dispositivo en sí se parecía a un cañón de audio masivo, montado sobre una plataforma con ruedas y con un emisor en forma de plato de casi 2 metros de diámetro. A diferencia del equipo sónico tradicional utilizado para la comunicación o la detección submarina, este emitía infrasonido, ondas de baja frecuencia por debajo del umbral de la audición humana, capaces de resonar con los órganos internos y el sistema nervioso. Informes de prueba descubiertos por la inteligencia británica después de la guerra indicaron que el dispositivo podía paralizar objetivos humanos a distancias superiores a los 30 metros. Los sujetos expuestos a una ráfaga de 10 segundos colapsaban sin resistencia, con sus músculos bloqueados y sin respuesta. Algunos permanecían conscientes pero incapaces de hablar o moverse. Un caso involucró a un sujeto de prueba cuyo ritmo cardíaco se volvió irregular durante varios minutos antes de normalizarse, sin ningún trauma físico. El líder del proyecto, el físico de la CSS Dr. Hans Kammler, señaló que la neutralización de la resonancia vocal es alcanzable con una modulación de frecuencia sostenida entre 7 y 5 y 9 Hz. Lo que hace que esta tecnología sea aún más inquietante es la forma en que fue ocultada. Tras la derrota de Alemania, el sitio de Oranienburg fue reducido a escombros por bombardeos aliados dirigidos. Pero según un memorando de la OCS precursora de la CIA fechado en julio de 1945, un convoy de transporte que llevaba varios componentes del arma sónica fue interceptado cerca de Hamburgo. Su contenido, una vez catalogado, fue clasificado y transferido a instalaciones estadounidenses no reveladas. Los registros listan el dispositivo simplemente como matriz de modulación de frecuencia prototipo no letal. En 1972, un memorando filtrado de la corporación RAND mencionó brevemente un arma teórica que podría incapacitar hostiles a través de interferencia neurológica a niveles subaudibles. El proyecto nunca fue reconocido oficialmente y desapareció de informes posteriores. Las armas sónicas modernas, como las utilizadas para el control de multitudes, dependen de sonidos agudos y no se acercan al efecto incapacitante descrito en 1944. Ningún sistema conocido hoy puede paralizar un objetivo sin contacto, sin dolor y sin dejar rastro. El silencio que rodea al Project Schallbruch es revelador. No han sobrevivido planos. Ningún investigador habló públicamente. Y las pocas referencias que existen parecen desvanecerse tan rápido como aparecen. Si los nazis desarrollaron un arma que podía apagar el sistema nervioso humano usando solo vibración, representaría una de las intersecciones más aterradoras de la física y la biología jamás concebidas. Una máquina que no deja cicatrices, ni humo ni sonido, pero que incapacita a sus víctimas en segundos no es solo un avance. Es una amenaza a la idea misma de autonomía. La aeronave de cambia forma. En diciembre de 1944, operadores de radar estacionados a lo largo de la frontera francesa reportaron un objeto moviéndose en ángulos imposibles a través de una densa niebla. Cambió de forma en pleno vuelo, pasando de un contorno triangular a una silueta estrecha, antes de desaparecer por completo de la pantalla del radar.
Los pilotos enviados a interceptarlo describieron una nave silenciosa y reflectante que parecía brillar y pulsar mientras se movía, distorsionando el aire a su alrededor. Lo que encontraron no era un jet ni un globo. Según archivos de posguerra recuperados de los archivos de Messerschmitt AG, pudo haber sido un prototipo del Project Silver Spiegel, Proyecto Espejo de Plata. Esta aeronave no tenía alas en el sentido convencional. En su lugar, estaba construida utilizando una serie de placas metálicas flexibles, dispuestas sobre una subestructura similar a un gel compuesta de ferrofluido y polímeros reactivos. Los sistemas internos permitían que el cuerpo de la nave cambiara de forma en respuesta a cambios en la velocidad, la presión y la trayectoria. El propósito no era solo la adaptabilidad aerodinámica, sino la invisibilidad al radar y la disrupción visual. La piel estaba diseñada para doblar y refractar la luz, dándole la apariencia de metal líquido cuando se veía desde abajo. Los memorandos de ingeniería firmados por el Dr. Klaus Berger, un aerodinamista líder dentro de Messerschmitt, detallaban un sistema de propulsión que utilizaba una turbina magnética interna en lugar de combustible para jets. Esta turbina estaba conectada a una matriz de bobinas estabilizadoras de campo que creaba sustentación sin combustión, eliminando estelas de escape y firmas acústicas. No era solo la forma de la aeronave la que cambiaba durante el vuelo. Su interacción con la gravedad parecía fluctuar también. Un prototipo supuestamente completó 2 vuelos de prueba exitosos antes de desaparecer durante un tercero. No se recuperaron restos. Testigos de un pueblo cercano afirmaron ver un destello de luz azulada en el cielo, seguido de un silencio total. El evento fue marcado como un fallo de sistemas, pero nunca se determinó una causa formal. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al hangar subterráneo en Augsburgo donde se había desarrollado la aeronave, encontraron la instalación inundada y equipada con explosivos. Una sola sección del fuselaje permaneció intacta, pero su piel exterior se había deteriorado hasta convertirse en una sustancia gelatinosa que desafiaba el análisis. Muestras fueron tomadas por científicos estadounidenses y enviadas a Wright Field en Ohio, donde fueron clasificadas como compuestos avanzados no identificables. Ninguna fue mostrada al público jamás. En la aviación moderna ninguna nación ha creado con éxito una nave capaz de transformarse en vuelos sin flaps mecánicos o bisagras. Los experimentos en ingeniería biomimética están en curso, pero nada se compara con las descripciones encontradas en los documentos alemanes originales. Si el Project Silver Spiegel alcanzó capacidad operativa, significa que los límites del diseño de aeronaves e incluso nuestra comprensión de la materia sólida fueron empujados mucho más allá de los límites de la ciencia aceptada. Un avión que podría cambiar de forma en pleno vuelo y evadir la detección, no solo redefiniría la guerra, sino que exigiría reescribir todo lo que creíamos saber sobre aerodinámica. La armadura líquida. En la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el centro de Alemania, un oscuro laboratorio de materiales cerca de la ciudad de Blankenberg fue evacuado a toda prisa. En su interior, ingenieros bajo la jurisdicción de las SS habían estado probando una forma revolucionaria de protección personal, una armadura que fluía como el agua, pero se solidificaba al impactar. Referido internamente como Project Haustal, o piel de acero, el material representaba una desviación radical del revestimiento de metal y los compuestos rígidos. Fue descrito en un memorando recuperado como una membrana fluida sensible capaz de conversión de choque. Testimonios de prisioneros checos obligados a limpiar el laboratorio informaron que los guardias, vistiendo uniformes experimentales negros con brillos oscuros y lustrosos, realizaban extraños ejercicios de movimiento dentro de las cámaras de impacto. Al ser golpeados por balas de goma o pesos pesados, los trajes emitían una vibración aguda y luego volvían a su estado fluido en segundos. La superficie brillaba como el aceite, pero al ser probada bajo presión, resistía la penetración con una eficiencia que rivalizaba con el acero. Un informe de campo de las SS señaló una desviación exitosa de rondas de pequeño calibre a corta distancia sin lesiones para el usuario. Un informe de análisis químico, aunque limitado, indicó que el material se basaba en una suspensión de nanopartículas magnéticas dentro de un fluido no newtoniano espesante por cizallamiento. Al ser golpeado por un objeto de alta velocidad, los campos magnéticos dentro del fluido se alineaban instantáneamente, haciendo que se solidificara momentáneamente y dispersara la energía cinética a través de la superficie. Una vez que cesaba el impacto, las partículas volvían a un estado desordenado, permitiendo que el fluido se volviera flexible nuevamente. Cuando las tropas aliadas llegaron a la instalación, encontraron solo cubas vacías y un solo guante blindado fusionado a la pared de un laboratorio. Según un resumen clasificado de la OCS fechado en agosto de 1945, el compuesto activo de la armadura se había degradado durante el almacenamiento, y los intentos de reproducirlo fallaron debido al comportamiento coloidal inestable en las adiciones postsintéticas. Nunca se recuperó un traje completo. Durante décadas, el concepto de armadura fluida fue considerado teórico, hasta que en 2006, investigadores de defensa británicos anunciaron el desarrollo de un tejido espesante por cizallamiento diseñado para mejorar los chalecos de Kevlar. La comunidad científica lo aclamó como revolucionario. Sin embargo, los principios detrás de él, e incluso los materiales utilizados, tenían similitudes inquietantes con las notas olvidadas del Project Haustal. ¿Por qué tardó 6 décadas la ciencia moderna en redescubrir públicamente algo que parecía existir en los últimos días de la Alemania nazi? ¿Por qué los únicos documentos supervivientes fueron enterrados en archivos suprimidos? Si la armadura líquida fue real, entonces la idea misma de vulnerabilidad en el campo de batalla podría haber terminado antes de que comenzara la Guerra Fría. Un traje que fluía como piel pero se endurecía como acero no es meramente avanzado. Bordea la ciencia ficción, a menos, por supuesto, que nunca fuera ficción en absoluto. El amplificador del pensamiento. En marzo de 1945, dentro de un anexo de investigación neurológica remota oculto en los Alpes austríacos, científicos nazis bajo la autoridad de la Ahnenerbe lanzaron la fase final de un proyecto con el nombre en código Gedankenträger, portador del pensamiento. El objetivo no era observar la mente sino potenciarla. En el centro del proyecto se encontraba un dispositivo similar a un casco, construido con filamentos de plata entrelazados, lentes de cuarzo y anillos de inducción de cobre. Su capa exterior estaba recubierta con mica y vidrio aislado, mientras que la estructura interna estaba tachonada con cristales amplificadores colocados en una matriz formada para reflejar las vías neuronales. Fragmentos recuperados de notas de ingeniería de las SS sugieren que el casco fue diseñado para recibir, amplificar y transmitir impulsos neuronales a través de una serie de campos magnéticos oscilantes. Las pruebas iniciales en voluntarios registraron no solo picos en la actividad de las ondas cerebrales, sino perturbaciones en el equipo magnético cercano y movimientos sutiles de pequeños objetos metálicos en las mesas de observación.
El ingeniero principal describió un incidente en el que un sujeto de prueba entró en un estado emocional intenso, después de lo cual la aguja de una brújula en el lado opuesto de la habitación comenzó a girar incontrolablemente durante varios minutos. Registros adicionales documentaron efectos secundarios erráticos, alucinaciones vívidas, ritmos cardíacos interrumpidos y, en un caso, afasia temporal seguida de una ráfaga de recuerdos telepáticos de información nunca proporcionada. Un memorando hizo referencia a la recuperación de memoria no local, un fenómeno donde el sujeto describió eventos personales de la vida de otros individuos dentro de la sala de pruebas, con detalles verificables. Aunque no se hicieron afirmaciones explícitas de lectura de mentes, las implicaciones eran profundamente perturbadoras para los involucrados. El experimento final fue cerrado abruptamente tras la muerte repentina de un sujeto de prueba que sufrió una hemorragia cerebral masiva durante una fase de transmisión de alta intensidad. En 24 horas, la instalación fue evacuada, el equipo sellado en cajas de acero y el proyecto borrado de todos los registros formales. Las cajas nunca fueron recuperadas. Años más tarde, en 1967, apareció una foto en una revista técnica de Alemania Oriental, ahora desaparecida, que mostraba un dispositivo con forma de casco casi idéntico al prototipo Gedankentrager, mal etiquetado como un aparato temprano de terapia de electrochoque. La foto fue eliminada de reimpresiones posteriores, y el autor no fue visto nuevamente en círculos académicos. Si el amplificador del pensamiento existió, y funcionó incluso parcialmente como se afirmaba, entonces el potencial humano pudo haber tocado ya los bordes de algo más allá de la cognición. Un dispositivo que no simplemente registra el pensamiento, sino que lo empodera, podría hacer irrelevante cada arma, cada código y cada muro. El revestimiento de invisibilidad. En los últimos días de la guerra, mientras los bombarderos aliados llovían fuego sobre los sectores industriales de toda Alemania, ocurrió una pequeña prueba de vuelo cerca del mar Báltico que nunca llegó a los registros militares convencionales. Según un informe de radar británico desclasificado fechado en abril de 1945, un objeto no identificado lanzado desde un aeródromo experimental en Peenemünde desapareció de la detección solo momentos después del despegue. La aeronave permaneció visible para los observadores en tierra, moviéndose silenciosamente hacia la cobertura de las nubes, pero cada estación de radar en el área registró una ausencia total de retornos. El incidente fue descartado como fallo del equipo, pero dentro de los archivos de la Luftwaffe estaba vinculado a una iniciativa de ingeniería secreta, Project Nebelhaut, o Proyecto Piel de Niebla. En el corazón de este proyecto había un material de superficie revolucionario diseñado para absorber y dispersar ondas electromagnéticas. El recubrimiento estaba compuesto por un polímero infundido con carbono mezclado con partículas de hierro a nanoescala, estructuradas en un patrón geométrico preciso a través de la piel de la aeronave. En lugar de reflejar las señales de radar como las superficies convencionales, la piel de niebla las absorbía y convertía la energía en una disipación térmica inofensiva, dejando a la nave virtualmente invisible para los sistemas de detección. Los ingenieros de prueba alemanes desarrollaron un método de estratificación que incrustaba estos compuestos directamente en la línea de molde exterior de la aeronave. Según una hoja técnica recuperada décadas después en una colección privada, el material podía cargarse eléctricamente para ajustar su índice de refracción en tiempo real. Esta característica permitía a la aeronave adaptarse no solo a frecuencias de radar variables, sino también a condiciones ambientales como la humedad y la temperatura. Tras la guerra, los equipos de inteligencia militar estadounidense informaron un aumento dramático en la investigación de presupuesto negro sobre evasión de radar. Memorandos internos de principios de la década de 1950 hacían referencia a materiales electromagnéticos heredados de teatros orientales. Cuando el F-117 Nighthawk fue revelado en la década de 1980, fue anunciado como una maravilla del sigilo moderno. Sin embargo, los principios básicos guardaban similitudes inquietantes con los materiales descritos en Project Nebelhaut. Si el revestimiento de invisibilidad realmente funcionó, entonces los límites entre la guerra visible e invisible fueron hace mucho tiempo y reenterrados bajo un muro de secreto. Un recubrimiento que borra un objeto del espectro electromagnético no solo protege a las máquinas, borra la responsabilidad, desvanece la historia y convierte la verdad en sombra. El arma de selección genética. En el invierno de 1945, cuando el colapso del Reich se hizo inevitable, un transporte de mensajería que partía de un centro de investigación biomédica cerca de Posen fue interceptado por combatientes de la resistencia. Dentro de uno de los estuches blindados había un cuaderno encuadernado en cuero etiquetado como Project Blutzeger, que significa Proyecto Puntero de Sangre. A diferencia de otros programas de armas nazis, este no tenía conexión con tanques, aviones o artillería. En cambio, se centraba en un arma diseñada no para destruir edificios, sino para identificar y eliminar individuos basándose únicamente en su código genético. Los documentos recuperados describían un proyecto bajo la división de eugenesia de la CSS, en colaboración con un equipo de biólogos moleculares reclutados de universidades alemanas. El concepto era tan radical como aterrador. Un sistema de entrega biológica que podía liberar un agente viral dirigido, diseñado para unirse con marcadores genéticos específicos encontrados en ciertas poblaciones. El patógeno permanecería inerte en la población general, activándose solo cuando encontrara una secuencia de ADN particular. El arma fue diseñada para operar como un aerosol de acción retardada. Una vez dispersada, la carga biológica derivaría silenciosamente por el aire, infectando a todos en su camino, pero solo desencadenando síntomas en aquellos que portaban la secuencia objetivo. El objetivo no era el exterminio masivo indiscriminado, sino un genocidio quirúrgico. La ciencia detrás de tal arma estaba mucho más allá del alcance de la tecnología contemporánea. Sin embargo, elementos de la teoría ahora se asemejan a los principios básicos de la terapia génica moderna y la focalización CRISPR. En la década de 2000, los genetistas reconocieron que era al menos teóricamente posible diseñar tratamientos, o armas, que actúen selectivamente basados en rasgos heredados. Ningún prototipo de la bomba dirigida por ADN fue recuperado jamás. Los investigadores asignados al programa desaparecieron en las últimas semanas de la guerra. Si el Project Blutzeger progresó alguna vez más allá de la teoría, representa la aplicación más moralmente obscena de la ciencia en la historia registrada. Un arma diseñada no solo para matar, sino para decidir quién merece vivir basándose en códigos invisibles escritos en sus células. El tren subterráneo de vacío.
En los últimos meses caóticos de la guerra, bajo el terreno escarpado de las montañas del Búho en el suroeste de Polonia, el reconocimiento aliado descubrió signos de una vasta red de construcción subterránea conocida como Project RIS. Proyecto Gigante. La mayoría asumió que era un refugio antiaéreo o un depósito de armas. Pero enterrados a mayor profundidad que cualquier instalación conocida, había túneles curvos revestidos no con hormigón, sino con un compuesto cerámico liso entrelazado con bobinas de cobre y relés electromagnéticos. Según un informe de campo suprimido de la OCS fechado en mayo de 1945, esta infraestructura oculta no fue construida para humanos a pie. Fue diseñada para un vehículo que se movía sin ruedas, sin rieles y sin sonido. Planos alemanes descubiertos en una bóveda sellada bajo un centro logístico cercano de las SS se referían a este programa como Project Unterstrombahn. Vía de subcorriente. En el centro del proyecto había una cápsula de transporte experimental parecida a un torpedo, construida para deslizarse a través de un túnel sellado al vacío utilizando aceleración magnética lineal. El objetivo era crear un sistema de tránsito subterráneo de alta velocidad capaz de conectar instalaciones nazis clave en toda Europa en minutos, no horas. El sistema no requería propulsión externa. En su lugar, una red electromagnética impulsada por pulsos a lo largo de las paredes del túnel propulsaba la cápsula hacia adelante en condiciones de resistencia casi nula. A diferencia de los trenes tradicionales, la cápsula no tenía ruedas. Levitaba dentro del tubo, usando levitación magnética. Los esquemas incluían detalles para cámaras de regulación de presión de aire, frenos electromagnéticos y un sistema para evacuar el aire del túnel antes de cada lanzamiento. Décadas más tarde, ingenieros que trabajan en sistemas modernos de trenes de vacío, como el Hyperloop, propusieron mecánicas casi idénticas. Pero donde esos proyectos modernos permanecen en desarrollo temprano, la versión nazi parecía peligrosamente cerca de la ejecución en la década de 1940. Si el tren subterráneo fue real, implicaría que el Tercer Reich no solo había teorizado, sino comenzado a construir un sistema de transporte que podría superar cualquier cosa existente incluso ahora. Un proyecto así requeriría inmensos recursos, secreto y previsión, sugiriendo que estaba destinado no para el esfuerzo de guerra, sino para algo posterior. Un mundo reconstruido bajo tierra, conectado por túneles silenciosos y movimientos irrastreables.